Saludos. En el siguiente video vamos a resolver el problema 22 de la sección 17.3 del libro Matemáticas Avanzadas para Ingeniería del autor Denis Seal. Esto como parte de nuestro proyecto final. Entonces, en este problema nos piden que desarrolle la función f de z igual a 1 sobre z por 1 menos z al cuadrado en una serie de Laurent que sea válida para el dominio anular propuesto. En este caso nos dan el dominio de el valor absoluto de z mayor que 1. Lo primero que vamos a tratar es de escribirlo en la forma 1 sobre 1 menos z, que por serie geométrica sabemos que eso es igual a 1 más z más z al cuadrado y así sucesivamente, y tomando en cuenta que el valor absoluto de z debe ser menor que 1. Entonces, en el dominio que nos están dando nos dicen al contrario que el valor absoluto de z es mayor que 1. Entonces eso tenemos que adecuarlo y eso lo vamos a adecuar dividiendo entre ambos lados, en ambos lados, y eso nos va a provocar que vamos a tener que 1 va a ser mayor a 1 sobre el valor absoluto de z. Entonces, esta sería nuestra z para esta forma de acá, la forma de la serie geométrica. Entonces vamos a readecuar nuestra expresión. Tenemos que f de z va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre z sobre 1 menos z al cuadrado. Y esto, pues si sacamos factor común, podemos escribirlo como 1 sobre z por z al cuadrado por 1 menos 1 sobre z al cuadrado. Entonces eso también lo podemos reescribir como 1 sobre z al cubo de 1 menos 1 sobre z, todo eso al cuadrado. Si lo volvemos a reescribir, lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener un factor 1 sobre z al cubo y luego vamos a tener un factor de 1 sobre 1 menos 1 sobre z, y todo eso está al cuadrado. Bien, entonces vamos a centrarnos en este factor de acá, ya que vemos que tiene la forma de un binomio. Es decir, nosotros lo podemos escribir como 1 más menos 1 sobre z elevado a un menos 2. Entonces, esto lo podemos desarrollar como una serie de potencias gracias al teorema de binomio de Newton, pero para hacer una explicación de cómo podemos desarrollar esto, nos vamos a referir a la estructura de una serie de Taylor. Recordemos que la serie de Taylor nos daba la siguiente estructura: f de 0 más f, la primera derivada evaluado en 0 sobre 1 factorial por z más
la función z evaluada en 0 de segundo orden sobre 2 factorial por z al cuadrado más tercer orden evaluado en 0 sobre 3 factorial por z al cubo y así sucesivamente. Entonces, si nosotros aplicamos el teorema del binomio de Newton, tenemos lo siguiente. Si tenemos 1 más z elevado a la n, vamos a tener lo siguiente. Si decimos que eso es igual a f de z, vamos a tener lo siguiente. En su primera derivada, eso va a ser igual a n por 1 más z elevado a un n menos 1. En su segundo orden vamos a tener un n menos n, un n por un n menos 1 por un 1 más z elevado a un n menos 2. Y en la tercera derivada vamos a tener que la función de z va a ser igual a n por un n menos 1 por un n menos 2. Todo eso por un 1 más z elevado a un n menos 3. Bien, pero la estructura de la serie de Taylor nos dice que está evaluado en 0. Entonces vamos a evaluar esto en 0. A ver qué tenemos. Cuando evaluamos la función en 0, simplemente tenemos 1 más z elevado a 0 y todo número elevado a 0 es igual a 1. Cuando tenemos la primera derivada evaluado en 0, tenemos n por 1 que es igual a n. Cuando tenemos la segunda derivada evaluada en 0, tenemos n por n menos 1. Y cuando tenemos la tercera derivada, lo que tenemos es la tercera derivada evaluada en 0, tenemos n por n menos 1 por n menos 2. Entonces, si nosotros sustituimos esto en nuestra estructura de serie de Taylor, vamos a generar una serie tal que se pueda producir para toda serie expresada en binomio. Es decir, que vamos a tener que para 1 más z a la n va que sea igual a una f de z, pues por Taylor vamos a tener que eso va a ser igual a, en el primer término vamos a tener 1 más, aquí vamos a tener la primera derivada evaluada en 0 que es 1 por z sobre 1 factorial es 1 más tenemos la segunda derivada evaluada en 0 que nos dio n por n menos 1, todo eso sobre un 2 factorial por un z al cuadrado. Y luego vamos a tener que la tercera derivada evaluada en 0, entonces eso es n por n menos 1 por n menos 2, todo eso entre un 3 factorial por un z a la 3 y así sucesivamente.
Entonces, esta sería, digamos, la fórmula que podemos utilizar para desarrollar ese binomio que nos ha generado nuestro f de z para este problema. Entonces, vamos a sustituir eso. O sea, vamos a ponerle su factor acá. Y vamos a tener que 1 sobre z al cubo por quién. Vamos a comenzar a desarrollar. Primero tenemos que el primer término es 1 más n por z. ¿Quién es n? N para este caso es igual a menos 2. Entonces vamos a tener 1 más menos 2 por quién? Por z. ¿Quién es z? Z es menos 1 sobre z. Y decimos menos 1 sobre z para que nos quede positivo y se cumpla que sea un binomio, que la parte de adentro sea positivo. Entonces, nuestro segundo término, ¿a quién va a ser igual? Bueno, va a ser igual a n por n menos 1. ¿Quién es n? Menos 2. ¿Quién es n menos 1? Menos 2 menos 1 es igual a menos 3. Todo eso entre un 2 factorial que multiplica a un menos 1 sobre z al cuadrado. Entonces desarrollamos el tercer término, que nos dice n por n menos 1, que ya lo calculamos que es menos 3, por n menos 2, que es menos 4, sobre 3 factorial. 3 factorial, y eso lo vamos a multiplicar por un menos 1 sobre z elevado al cubo. Y así sucesivamente se va a ir desarrollando nuestra serie. Si nosotros hacemos un análisis y multiplicamos por este factor, básicamente lo que vamos a tener es 1 sobre z a la 3 más 2 sobre z a la 4 más 3 sobre z a la 5, y así sucesivamente, ya que los factoriales pues se van simplificando en nuestra parte con nuestra parte de arriba. Entonces, esa sería nuestra serie de Laurent para este ejercicio. Espero que este video le haya gustado y nos vemos en nuestro canal. Hasta la próxima.